renunciado a la PCM, a la presidencia del Consejo de Ministros, cuando en el Congreso se iban a debatir hasta 4 mociones en su contra. ¿Qué puede pasar con el país? ¿Qué tipo de escenario político podemos encontrarnos? Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora Ledesma. Encantada de estar en el programa. ¿Cómo debe tomar el país no solo la renuncia, sino la situación actual de un ejecutivo que parece no tener un camino establecido o determinado? No solo no tener un camino, sino tener falta de afecto social, falta de profesionalismo y de una burocracia muy técnica para poder abordar el tema. Por ejemplo, en el caso de Adriancén, él es el principal vocero del gobierno constitucionalmente, artículo 1, 2, 3 de la Constitución. Tiene el deber constitucional de coordinar las labores dentro de los ministerios y además también la posibilidad de permitir el debate en el Consejo de Ministros. Sin embargo, cuando se comunica el tema de Patás, sencillamente considera que eso es casi una ficción, teniendo en cuenta que Patás hace un año está en una zona de emergencia. Minimizó todo el tema. Claro, entonces por lo tanto es una zona que hay que prestarle mucha atención, pero sin embargo omite, minimiza, ¿no? Entonces, y eso al final tiene un peso también en el control político de parte del Congreso, porque el Congreso, su lógica también es controlar el ejercicio de las tareas, las funciones que viene haciendo el Ejecutivo. La omisión en su tarea ha sido aprovechada por el Congreso para ejercer ese control a través de la censura, que me parece totalmente válido. Y más bien acá me permitiría, mira, que este tema de la censura es un juego político del control que se ejerce en la medida que el presidencialismo, la presidenta, tenga un poder político que mostrar y que negociar con el Congreso para realizar sus labores de gobierno. Sin embargo, acá tenemos una presidenta, entre comillas, que tiene, diríamos, un poder ficticio. No tiene bancada, para empezar en el Primero Congreso. que no tiene bancada, claro. No tiene por lo menos una legitimidad política, menos un carisma político que le pueda acompañar como para poder mostrar un activo con el cual puedan negociar algún apoyo del Congreso. Sencillamente es un fantasma y hoy lo que nos ha demostrado es que el poder no solo está en el Congreso, sino en determinado grupo político del Congreso, que es el fujimorismo, ¿no? Que sencillamente luego que hizo todos estos cambios en el Consejo de Ministros, el fujimorismo le sacó su comunicado diciendo no vamos a apoyar o vamos a apoyar la censura, y con eso es una manera de poner las cartas sobre la mesa. Es un punto interesante porque luego de los cambios que hizo la presidenta Dina Boluarte, inexplicables para algunos, aparece efectivamente el congresista Alegría anunciando que los 21 integrantes de Fuerza Popular iban a votar a favor de la censura. Y ese voto parece haber definido la decisión de Adriancén y de la presidenta Dina Boluarte. Claro, porque técnicamente ya estamos en un modelo congresal, en un modelo parlamentarista. La presidencia solamente es una mera ficción, un ejercicio aparente de poder, pero que no tiene poder, no tiene ni siquiera un poder como organización, y aún así como persona y como líder, un poder negado, 0%. Correcto. Sin embargo, la presidenta, como si se tratase de un tablero de ajedrez, ¿no? Hizo una jugada, bueno, que la llevó al jaque mate, ¿no? Siguiendo la metáfora del ajedrez. ¿Qué habría buscado la mandataria con estos cambios? Que no tienen mucha explicación considerando que estábamos a pocas horas de la censura de su premier. Claro, ella tiene que recordar que es una presidenta o ejerce las funciones de presidenta por una sucesión constitucional, pero eso no le da una legitimidad para el cargo. Y la legitimidad ella ni siquiera se ha preocupado en buscarla ni en construirla. Más bien todo lo contrario, en la posibilidad que la vida le dio para ocupar este cargo, lo que ha hecho más bien es deteriorar y destruir, ¿no? Lo que podría haber utilizado un activo para su función. Entonces, estamos ante una persona que formalmente ejerce un cargo, pero que no tiene un poder ni menos una legitimidad para mostrarla. Y lo que ha querido, posiblemente, digo, ¿no?, en un análisis ya, de repente despechar al Congreso, mostrar algo de poder, pero sin embargo, esa posibilidad ha sido diluida. Definitivamente. Exactamente. Y ahora que lo menciona, que habla sobre la legitimidad, tenemos una presidenta que en la práctica, si consideramos el error estadístico de las últimas encuestas, podría tener literalmente 0
90% de aprobación. Claro. Entonces, nadie en el Perú la acepta como presidenta. La legitimidad uno lo va construyendo y lo va ganando y afirmando con sus acciones, con sus gestos de gobierno. Y lo que ha mostrado Boluarte en estos tiempos, más allá de su falta de vinculación y afecto social hacia la necesidad de las personas, su poco desinterés por el tema de la seguridad, ¿no? Su gran papel que asume en temas de frivolidad, el tema de la justicia que ha apoyado todo un desmonte vinculados con los temas de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces no ha tenido un papel pro derechos de los ciudadanos, más bien todo lo contrario, ha jugado siendo, diríamos, la voz del Congreso, que también está en esa misma situación, ¿no? Entonces diríamos que es una persona que no ha sabido construir o lograr algo de legitimidad con su propia labor. Pero ¿no siente que la presidenta pareciera que está en otra realidad cuando se dirige a la población? Bueno, no habla con la prensa, correcto. Su vocero, que usted bien lo ha dicho, es el presidente del Consejo de Ministros, no ha cumplido con ese papel. Es más, se buscaron un vocero presidencial. Exacto. Entonces parece que tenemos a un gobierno como que en otra realidad. Bueno, es otra realidad que no sé si lo hace premeditadamente o está ya, el poder le ha llevado a ubicarse en otra dimensión, ¿no? Pero eso, más allá de la situación en la que se encuentra, lamentablemente es lo que los ciudadanos tenemos que soportar, sí, claro, en decisiones que no benefician y no apoyan por lo menos a los derechos básicos del ciudadano, que lo que quisiéramos es tener un tema de seguridad para poder desarrollarse, y el país también aclama tener un tema de estabilidad política, ¿no? Es vital de una vez que se decida o se ponga fin a este tema de, diríamos, de crisis política en la que vivimos constantemente, a fin de que por lo menos se retome y exista gobierno en nuestro país y no lo que estamos apreciando actualmente. Considerando las decisiones de la presidenta Dina Boluarte, se habla de que Morgan Quero, ministro de Educación, podría ser el premier. Y si no es Morgan Quero, alguien de su entorno, es decir, un ministro de los que ya tiene ahora que ascendería a ser premier. ¿Le parecería una decisión acertada? Bueno, esa es una decisión que lo asume la presidenta. Tiene 3 días constitucionalmente, o 72 horas, como dice la Constitución, para que designe al presidente del Consejo de Ministros y a la vez él haga la propuesta de los ministros. Acertada, yo tengo muy serios reparos en la labor de Quero, ¿no? Por sus decisiones y su labor que ha tenido en el Ministerio de Educación. Por lo menos creo que, a mi entender, sería un tema que nos sumaría. ¿Qué perfil necesitamos en ese cargo tan importante y en un año tan delicado? Estamos en un año preelectoral, si no electoral. Exactamente. Sugeriría un premier que tuviera una posibilidad de abrir la cancha política, que tenga la posibilidad de acercar al Congreso, aunque la verdad Boluarte no sé qué puede ofrecer y qué puede negociar con el Congreso, más que los cargos políticos, los ministerios y el presupuesto del Estado, que es lo que podría ofrecer, pero en el fondo es una situación, diríamos, de poder cero, porque el que tiene el Congreso y el que tiene el manejo es el Congreso, ¿no? Claro. O sea, Boluarte está pintada ahí, es una mera apariencia de apariencia de gobernante. Pero si tendríamos que poner un premier, diríamos pues alguien que por lo menos sea un poco más confiable y que sobre todo sea técnico y profesional en lo que queda de este año, que permita trabajar seriamente en las designaciones que se hacen. Un ministro del Interior más técnico, ¿no? Y el resto de ministerios que por lo menos nos permitan transitar en este año con mayor profesionalismo. Claro, porque preocupa, estamos hablando de 8 ministros del Interior durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, 4 ministros de Economía, 3 ministros de Transportes, en fin. Y no hay que olvidar que Boluarte desactivó la DIVIAC, retiró a policías que tenían una preparación y una especialización, debilitó todo este sistema policial y también no ha sido muy proclive al apoyo de la lucha contra la criminalidad. Sí. Doctora Ledesma, ¿es conveniente que la presidenta Dina Boluarte viaje al Vaticano para la ceremonia de entronización del Papa León XIV? Bueno, políticamente tendría que decirle que no. Y además no creo que pueda tener la posibilidad de hacerlo, porque tiene 72 horas para arreglar todo este problema de quién va a ser su ministro, si el que va a asumir el premierato.
Y políticamente no lo considero ni siquiera oportuno que pueda, por lo menos, pero no depende de ella, depende del Congreso, Sí. porque ella lo puede pedir y si el Congreso le da esas posibilidades, habrá que mirar al Congreso esa decisión que tome. Su análisis es muy interesante porque efectivamente esta vez, como en otras, el Congreso ha demostrado que es realmente el que tiene el poder, ¿no? Claro, la presidenta Dina Boluarte no quería soltar a su premier, ni Gustavo Adriancén se había mostrado proclive a la renuncia. Sin embargo, bastó la confirmación de los votos de Fuerza Popular Exacto. para que simplemente se cambie la decisión. La única palabra que tendríamos que decirle que Boluarte tiene que ubicarse y quien ejerce el poder en nuestro país es el Congreso y determinados grupos políticos. Ella es solamente un fantoche en todo este escenario político. Si no la puede entender y no lo puede leer así, estamos de más. ¿Y cuánta responsabilidad tiene precisamente este Congreso del desgobierno que vivimos? Porque se habla mucho de que no habría que censurar al premier por la gobernabilidad, pero ¿tenemos gobernabilidad en este momento? Excelente pregunta. ¿Tenemos gobernabilidad? Hace poco escuchaba al entrevistado, no queremos tocar nada, la Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Exactamente, todos dicen que está de maravilla, no hay que tocar nada. Claro. Sencillamente, acá no hay un gobierno, no hay un liderazgo, cada día la criminalidad nos consume más, cada día vivimos en una incertidumbre, mañana hay un paro de protesta precisamente por ese escenario. ¿Quién va a desarrollar su actividad económica en esas condiciones? Y lo más triste, y eso es lo que a mí más me mueve y me conmueve esta situación, de los jóvenes que están saliendo del país, porque acá no ven futuro, acá no ven la esperanza, ¿no? Entonces, de poder desarrollarse. Y nadie da, por lo menos, una mirada de ver cómo vamos a construir, reconstruir el país. Lo que quieren es seguir manteniendo este statu quo hasta el 26. Y yo no sé si vamos a llegar hasta el 26 así. Y parece ser el acuerdo, ¿no?, entre algunas bancadas, y ya sabemos cuáles son, con el Ejecutivo, dejar hacer, dejar pasar y llegar al 28 de julio del 2026 a ver qué agarramos. Ese parece ser el pensamiento. Claro, porque esto es todo un tema, diríamos, asumir la política para intervenir el Estado, para ver qué nos llevamos, como decía una historiadora, ¿no? El botín del Estado, ¿no? Para ver cómo nos repartimos, ¿no? Y esa es una vieja tara en la clase política que precisamente las nuevas generaciones tienen que replantear y cambiar esa situación. Tenemos que ir a una renovación total del ejercicio de la actividad política. Y tenemos una buena oportunidad con las elecciones, sobre las que tendríamos que reflexionar muchísimo, realmente. Sí, demasiado estas elecciones, muy peligrosos en la forma como se está planteado y habría que reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Peligroso, bueno, primero porque quien ha alterado y ha generado todo este nuevo desarrollo de organización política para las elecciones es este Congreso, donde ha generado un tema de menosprecio hacia la voluntad del ciudadano, porque los ciudadanos nos consultaron hace unos años atrás si es que queríamos bicameralidad, si es que queríamos reelección. Y dijimos que no. Y dijimos que no. Estoy generalizando. Exactamente, pero con un menosprecio hacia la voluntad del ciudadano, el Congreso, y que con la, entre comillas, poca legitimidad que tiene, ¿no?, ha decidido cambiar las reglas de juego, ha decidido flexibilizar esas reglas. Los partidos políticos que validan inscripciones con firmas falsas, o sea, estamos en un deterioro moral en la vida política, asociado a las organizaciones criminales que están también dentro de los grupos políticos. En ese escenario vamos a ir a dar un voto, hay que pensarlo. Yo lo considero muy peligroso ejercer la vida política en ese contexto. Definitivamente. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos una decisión realmente importante y hablamos de la demanda competencial que ha presentado el Ejecutivo para definir los límites, ¿verdad? Sí. Sobre los cuales se puede acusar o denunciar a un presidente o presidenta de la República. ¿Cómo observa esta demanda competencial? Primero que yo no creo que debería el Tribunal Constitucional pronunciarse en relación a un proceso competencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque, a ver, en la organización del Estado hay instituciones y organizaciones que tienen atribuciones y competencias que ejercitar. Por ejemplo, el Ejecutivo puede entrar a un cuestionamiento con el Legislativo, por ejemplo, en el tema de la cuestión de confianza. Y cuando estas organizaciones o una municipalidad o un gobierno regional, ¿no?, o órganos constitucionalmente autónomos chocan
ejerciendo sus competencias, sus atribuciones, existe un proceso competencial donde el tribunal, como el gran juez, el gran referee, va a decir quién le corresponde ejercer esas funciones. Correcto. Boluarte está invocando ese mecanismo del proceso competencial porque sencillamente no quiere ser investigada por el Ministerio Público. Pero entonces no ese es el camino, un proceso competencial, porque nada le impide ejercer sus funciones el hecho que sea investigada por el Ministerio Público. Esa es una primera situación. Ahora, ¿qué tutela podría tener ella? Que se plantee pues un amparo constitucional, donde ella lleve su caso al tribunal a exponer y por qué le afectarían o no lo que dice el artículo 117. Pero claro, ir por un proceso competencial me parece que no es la vía. Pero el tribunal, si quiere pronunciarse, lo va a tener que hacer, como más o menos. Ahora, dentro del escenario, ¿cuál debería ser el tema? Primero, que la Constitución no solo se preocupa por Boluarte y por la presidencia y porque solamente sea acusada en determinados supuestos, sino que también la Constitución le da al Ministerio Público un deber constitucional de perseguir el delito, de iniciar la investigación, porque, claro, y únicamente el Ministerio Público lo puede hacer. Y también la Constitución habla que la lucha contra la corrupción es un valor constitucional a partir de las interpretaciones también que ha hecho el Tribunal Constitucional, y también tenemos tratados, convenios internacionales en relación a la lucha contra la corrupción. Entonces hay un bagaje de variables que se tiene que atender para hacer un análisis. Mi posición, ¿cuál es? Nada impide que se le investigue, pero luego, cuando ella cese en sus funciones, claro, continuaremos ya con la acusación o con la etapa que le pueda corresponder. Porque hay un argumento también constitucional, la tutela judicial, no a la impunidad, la oportunidad en acopiar las pruebas, de preservar, sí, claro, de cuidar. Yo no voy a esperar que terminen sus 5 años para ir nuevamente a la escena del crimen, para tomar la declaración. Las pruebas pueden desaparecer. Evidentemente. Eso es algo lógico. Y no solo desaparecer, el tiempo puede alterarlo, puede manipularse, y la misma interesada desde el escenario de poder que tiene, también puede intervenir para poder alterar esas pruebas, ¿no? Ajá. Entonces no es nada serio pretender que luego de 5 años vayamos recién se puede iniciar un proceso. Yo considero que una interpretación que podría darse es que sí se puede acopiar toda la evidencia probatoria hasta un determinado momento, que es la etapa de preparatoria, y luego ya la intermedia y la del juicio oral la dejaremos ahí pendiente. Y lo que digo no es una novedad, porque ya la Corte Suprema lo ha dicho en el caso Castillo, sí, y también el propio Congreso ha asumido esa posición, a tal punto que hasta la fiscal de la Nación terminó también retirada por no haber tenido esa línea que asume el Congreso, ¿no? ¿Y qué le pareció la defensa casi de la figura no presidencial, sino de la presidenta Dina Boluarte, que ha ejercido el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que se presentó en la audiencia del Tribunal Constitucional? Diríamos, en los antecedentes de la Defensoría, en el caso Castillo, más bien la Defensoría enarboló porque sí se investiga el presidente en ejercicio de sus funciones. Una posición contraria a la que ejerce hoy el defensor del pueblo. Exactamente, a pesar de que eran del mismo partido. Castillo con Boluarte han sido elegidos por Perú Libre. Exacto. Pero la posición institucional de la Defensoría antes de Boluarte era así a la investigación de Castillo. Pero ahora que está Boluarte, el defensor nuevo que han asignado, que es Gutiérrez, cambia de posición y dice, no, sí voy a ir a defender una posición contraria a la voz institucional que fijó en su momento la Defensoría. Porque, bueno, la ciudadanía prácticamente ha visto al doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo, como defensor de la presidenta Dina Boluarte. Defensor de la impunidad, defensor de no lograr que las investigaciones puedan ser oportunas, eficientes, recopilando o acopiando de manera oportuna las evidencias probatorias. Definitivamente. ¿Y cuán importante es esa decisión del Tribunal Constitucional, doctora? Pedagógicamente va a ser muy importante porque va a permitir que a futuro, si es que toma la decisión en un proceso competencial, que a mi entender no es el camino, pero si lo tomara va a permitir decantar a futuro hasta dónde puede llegar la labor del Ministerio Público investigando a un presidente en ejercicio de sus funciones. Considero que sí va a sellar y va a marcar un derrotero en relación a la lucha contra la criminalidad
y sobre todo al papel que debe tener un presidente de la República. Es cierto que se cuestiona, que se dice que se atenta contra la majestad, pero acá no hay ningún atentado contra la majestad porque igual puede desarrollar todas sus labores, no hay un menoscabo a sus funciones como presidenta o presidente, y en todo caso creo que la posición que asuma de permitir acopiar la prueba va a permitir que las investigaciones puedan ser efectivas, claro, a futuro y no queden pues en una mera impunidad. ¿Y esto podría cambiar, por ejemplo, el destino del expresidente Pedro Castillo o no? Castillo está siendo investigado y hay un material probatorio que la Fiscalía en su momento ha copiado, ¿no? Que en su caso sí se ha tomado todas esas evidencias. En cambio, en caso Boluarte, ahí ya cambia la historia. Ahí ya, a pesar que son elegidos en la misma fórmula, por el mismo partido, dentro del mismo periodo presidencial, con Castillo sí vamos a la investigación y yo estoy de acuerdo que se investigue, pero con Boluarte no. Veamos cómo debilitamos y cómo evitamos tocarlo. Ese es el mensaje que se da. Claro, son posiciones contrarias e inexplicables también, ¿no? Exactamente. Claro. La figura presidencial, y esto es algo que se ha discutido muchísimo, doctora Ledesma, el artículo 117, ¿no? Que se dice blinda la figura presidencial. Y lo ha dicho José Gutiérrez, el defensor del pueblo, que no hay que atentar contra la figura presidencial porque se atenta contra lo que hablábamos hace un ratito, la gobernabilidad, la estabilidad del país. ¿Esto es así? No es así. Primero porque el 117 permite que al presidente no se le pueda afectar salvo cuando éste altera el modelo democrático, evita las elecciones, cierra el jurado nacional, disuelve el Congreso, bueno, esos son. Pero no hay nada que en la Constitución que diga se prohíbe que el Ministerio Público haga una investigación del delito mientras la presidenta está en el cargo. No hay ningún artículo en la Constitución. La Constitución tiene como 15 mandatos prohibitivos donde dice, por ejemplo, está prohibido que se coloque el estado civil de los padres. Literalmente está en la Constitución, es una prohibición. Claro. Pero en la Constitución no está, dice, está prohibido que el Ministerio Público investigue a la presidenta en sus funciones. No existe, no hay ninguna restricción que el Ministerio Público tenga en ese ejercicio, en ese deber constitucional. Lo único que la Constitución tiene, tú como presidenta no puedes ser acusada en estas condiciones y en este momento. Lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo también es que el único organismo, si se quiere, autorizado para investigar a la presidenta Dina Boluarte es el Congreso. Depende de qué se va a investigar. Si vamos a hablar de un tema de infracción constitucional, podría ser, como por ejemplo, irme a una intervención quirúrgica y no dar cuenta y pedir la suspensión del cargo en tanto esté yo atendiendo mi tema de salud, ¿no? Ese es un tema de infracción constitucional que perfectamente el Congreso lo debe investigar y debe tomar sus medidas. Pero estamos hablando de delitos y eso le corresponde al Ministerio Público. Son dos supuestos totalmente distintos. Hay un límite claro ahí, definitivamente. Exactamente. Y sobre ese caso que acaba de tocar, el caso de las cirugías, la declaración del doctor Cavani, todo apunta a que la presidenta Dina Boluarte habría, lo pongo en condicional hasta que no se compruebe, obviamente, le habría mentido al país. ¿Ella cometió una infracción constitucional? Bueno, la infracción está dada en que se somete a supuestamente a una cirugía en que tiene un tema de anestesia que le llevaría a no estar consciente y no haber tomado acciones de gobierno que tendría que tomar. Y además aún, para mí me sería súper preocupante asumir de que en ese tiempo hay firmas falsificadas de decretos que se han dado mientras estaba en estas condiciones, ¿no? Pero eso le corresponde al Congreso, hacer una investigación por infracción constitucional, por haber, diríamos en otras, abandonado el ejercicio del cargo presidencial por estar sujeta y no haber comunicado oportunamente para que el presidente del Congreso le correspondería asumir en esas condiciones, ¿no? Porque algunos señalan que ese tema de las cirugías es algo trivial, correcto, pero nadie está cuestionando las cirugías. Lo que aquí se cuestiona, o lo que debe ser investigado y esclarecido, es si abandonó el cargo la presidenta Dina Boluarte, correcto, y si alguien, en lugar de ella, firmó nada más ni nada menos que decretos supremos. Sí, el tema es el abandono del cargo y en esas condiciones si podía ejercer las condiciones de gobierno y las decisiones que se han tomado formalmente publicadas en El Peruano, ¿no? Que llevaría a la sospecha si realmente lo firmó, estaba en esas
condiciones podía ejercer el cargo así, ¿no? Eso es lo que tendría que discutirse. Las cirugías, al margen que sea la cirugía estética o no estética, eso no está en discusión. Es lo de menos. El tema es Claro. las condiciones en que ejerció el cargo Exacto. en ese tiempo. Y aquí entonces tendría que entrar a tallar el Congreso de la República. Ah, claro, ese es su fuero y ese sería un tema de infracción constitucional, no haber procedido con la regla que señala la Constitución, que puede pedir una suspensión temporal del ejercicio del cargo, y en ese caso constitucionalmente le correspondía al presidente del Congreso asumir ese periodo. Finalmente, doctora Ledesma, estamos todos a la espera de conocer quién puede suceder, en todo caso, al ahora ex premier Gustavo Adriancén. Yo quiero incidir en esta pregunta, más allá del perfil, ¿correcto? Necesitamos alguien de una de las bancadas, necesita apoyo político la presidenta. ¿Quién podría ser? Obviamente no le pido mencionar nombres, pero ¿qué tipo de persona debería ocupar ese cargo? De repente que no sea político, alguien más técnico, no sé, ¿cómo lo ve usted? Yo veo que en el país estamos en una crisis política que no se va a resolver cambiando ministros, colocando un premier o estando en esta situación. Creo que es hora que realmente se define esta situación, ¿no? Que se asuma un gobierno, no sé si será transitorio, se adelante las elecciones, pero que es hora de que se defina ya esta situación, ¿no? Porque lamentablemente, no solo en el tema de la inseguridad, también el tema económico, ¿no? Entonces, todo esto, esta crisis afecta la vida social de las personas, ¿no? Entonces, seguir en esta situación un año más, hasta el 2026, yo no sé cómo vamos a llegar, ¿no? De repente el Congreso puede optar por una decisión, de repente de ir a la vacancia de Boluarte, colocar un gobierno transitorio, de repente con mayor emergencia y mayor, diríamos, por lo menos profesionalismo y credibilidad, o la otra, de repente adelantar las elecciones, pero salgamos ya de esta situación caótica en la que estamos viviendo. ¿La ¿no? vacancia de la presidenta Dina Boluarte le parecería una buena opción? Eso es un tema para analizar por parte del Congreso, pero sí sería, mire, todo lo que llega a desentrampar esta situación de crisis, bienvenida, porque no va a pasar esto solamente cambiando al premier o colocando nuevos ministros. Correcto. Doctora Ledesma, gracias por su aporte. Muchísimas gracias. La doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, con nosotros.